Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana tenemos dos temas distintos para usted. Las votaciones, al momento en el que yo las revisé ya para ponerme a grabar esto para usted, iban 40 y 40%. Así que en un empate total vamos a darle un día a cada tema. Y es que, si bien ya hemos hablado un poquito sobre uno de estos temas, el de los mitómanos, pues realmente vale la pena darle una revisada, tal vez más a profundidad, en un video completo, no tanto como una pregunta, nada más. Y realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mitomanía, ¿no? Porque eso es otro de esos términos que, pues sí vienen en un catálogo clínico, pero que van siendo utilizados de una manera indiscriminada para hablar de gente pues que realmente no cuadran con lo que uno podría pensar como un mitómano. Porque primero que nada, toda la palabra en extensión, no es porque estemos asignando ahí papelitos de quién es un mitómano y quién es no, pero algo que va generando, digamos, como el término como tal, es la compulsión a mentir, ¿no? Una persona que es un mitómano como tal, casi del libro, lo habíamos mencionado en videos anteriores, que es algo que está más bien acercado hacia una cuestión como de esquizofrenia, como más en una cuestión psicótica, porque se vuelve una cuestión compulsiva en donde la persona miente sin necesidad de mentir. Miente porque se está viviendo desde una grandiosidad, por ejemplo, desde una omnipotencia, en el pensar que, por ejemplo, una persona que va por el mundo diciendo que es la reencarnación de alguien, en específico uno podría decir, ay, bueno, pues eso es una mentira, pero eso es una mentira para nosotros, porque pues bueno, no estamos comprobando tal cosa, pero para esa persona en su grandiosidad, en su omnipotencia, en esa posición más bien psicótica, así lo vive y lo dice de una manera compulsiva. Y todo lo que viene alrededor de eso se vuelve una mentira más para sostener la mentira inicial. Entonces, ¿cómo imaginemos, ¿no? Que bueno, si uno es la reencarnación de alguien muy poderoso que tenía poderes de alguna manera, ¿tú por qué no los tienes ahora? Ah, bueno, pues porque a mí me pasó tal y tal y tal cosa cuando no sucedió nada de eso. Esto se lo había comentado, que lo podemos ver como ejemplo con los niños cuando están en una edad en donde empiezan a hablar y ya de repente se empiezan a inventar ciertas cosas, que podemos ver, por un lado, cómo el niño va haciendo uso de la mentira para ocultar cosas de su mundo interno, de sus deseos, para intentar salirse con la suya, para hacer alguna travesura. Y podemos ver que hay otros niños que todavía no cuajando muy bien en esos momentos de su niñez, empiezan a decir mentiras como que ven fantasmas, ¿no? O como, por ejemplo, que fueron al centro de la Tierra o al océano y se hicieron amigos de un tiburón y el tiburón les dijo que el unicornio les estaba... Y son unas historias así como de caricatura de repente. Y esto, ¿a qué alude? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues como tal lo estamos viendo en un momento del desarrollo de los niños, en donde la fantasía se acaba quedando como medio indiferenciada, y ahí es en donde se empieza a aterrizar poco a poco qué es lo que yo quisiera que pasara y qué es lo que sí sucedió realmente. Y esto pues es papel de los adultos. Hay niños que por cómo se van cuadrando y cómo se van estructurando, no todos los niños inventan este tipo de mentiras de que de repente su cama se empezó a volar o cosas por el estilo. Pero si se fija, esto tiene que ver nuevamente con una cuestión de omnipotencia, o sea, como que el niño se piensa el centro del mundo, el ombligo del universo, y por lo tanto todo gira a su alrededor y todo es alrededor de lo que él quiere. Por ejemplo, pueden haber estas historias en donde él, como le caía mal un compañerito, a ese compañerito le pasaron cosas terribles y estuvo llorando y se enfermó, cuando pues, realmente no sucedió nada de eso, pero el niño se está inventando toda una historia, así como si fuera digamos, el protagonista de la película en donde todo gira a su alrededor, pues cuando no es así, pero el niño se está percibiendo de esa manera y está aprendiendo a percibir la realidad. Eso es lo que estamos viendo con un niño. Y esto es un camino que tal vez nos pueda parecer como muy por default, que nosotros podemos ver a los niños y los empezamos a tratar como si fueran adultos chiquitos, pero los niños están pirados, ¿eh? Realmente un niño no tiene los elementos para distinguir lo que es distinto, por ejemplo, de una película y la realidad,
A un niño lo llevamos a ver una película de terror y el niño se apanica. ¿Por qué? Porque son cosas de verdad, porque era un monstruo y lo demás. Y nosotros le podemos dar nuestra explicación de, no, mi hijo, es que son efectos especiales, pases, y el niño está apanicado, porque para el niño eso existe, eso se vio como tal, y pues, ¿cómo no podríamos darnos cuenta de eso? Nosotros, pues porque sabemos cómo funcionan las computadoras, tal vez cuando crecemos, porque nos damos cuenta de cómo va funcionando el mundo, ya percibimos nuestro entorno de una manera diferente. Para un niño eso es real. Porque si un niño ve que llegan los aliens, el niño va a estar así aterrorizado de que en algún momento lleguen los aliens. Si llevamos a un niño malamente, ¿no? Le voy a hacer sincero, en algún momento, en una función de cine hace mucho tiempo, en una película de las de Aliens, no sé si usted las ubica, de estas que antes actuaba Sigourney Weaver, y luego ya empezaron a ver unas nuevas. Esta era Alien contra Depredador, no me acuerdo qué iteración, pero en el cine llevaban un niño como de unos 3 años, y era una función como de las 9 o 11 de la noche, una cosa así, ya era como de las últimas funciones, y llevaban un niño. El niño evidentemente no duró ni 15 minutos en la película cuando empezaron a salir tripas y sangre y lo demás. ¿Por qué? Porque el niño no alcanza a ver esa diferencia y se escuchaba que las personas lo estaban intentando calmar y el niño no a todos. El niño estaba viendo una escena de guerra, es así como si lo hubiéramos aventado a un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial y estuviera viendo piernas que rompen y tripas alrededor de él. El niño no alcanza a distinguir que es una situación de ficción. Esto lo podemos adelantar un poquito más porque, digo, a veces me quedo viendo más a las personas que estaban alrededor cuando me gustaba ir al cine que la película en sí. En otro momento, cuando salió Arma Mortal 4, lo recuerdo muy bien, había unas personas que yo no me había dado cuenta que también traían un niño como de unos 5 años para ver Arma Mortal 4. Era clasificación R, si no me equivoco. Bueno, era para mayores de 18 años, pero si los padres llevan a sus niños, pues ¿quién les va a decir que lo saquen, verdad? Espero. Pero hay un momento en donde sucede un choque catastrófico, así terrible, alguien se cae por un elevador con un carro, una de esas cosas de película, ¿no? Cae, explota y evidentemente pues, la persona que estaba ahí fallece y se hace la explosión, suena terrible y se escucha ya que se empieza a hacer silencio al fondo de todo el ruido que un niño le dice, papá, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Se murió el señor? Y el señor le responde, sí, y se empieza a reír, oiga, por favor. No, y esto se lo cuento de una manera chusca, pero son ejemplos reales de cómo los niños están percibiendo lo que está sucediendo a su alrededor. El niño, impactado, imagínese, anonadado. ¿Qué está sucediendo? ¿Ese señor se murió? Porque vimos que explotó y tal vez nosotros sabemos que pues, es una cosa exageradísima. ¿No? Que no, imagínese que cae un carro en un elevador y el elevador se cae, pero se intentan agarrar y se van dando de caratazos en el fondo y al final el héroe sale y el otro explota. Es una payasada y lo estamos disfrutando como una cuestión de ficción, pero para un niño eso está sucediendo en otro momento que no estamos muy seguros si es real o no es real. Mientras vamos creciendo, estas cosas, como le digo, se van acomodando, porque el problema ahí en sí, y no es como tanto un problema, más bien el proceso que está de por medio, es que no estamos todavía familiarizados con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si se acuerda, muchas veces voy haciendo este uso de este modelo de desarrollo en donde los niños en un principio, cuando estamos bebés, no estamos muy seguros, ni siquiera es algo que se vaya como cuestionando el niño porque no tiene los elementos, pero el niño no alcanza a distinguir hasta dónde acaba él y dónde empieza su mamá. Y cuando empieza a percibir a los objetos externos, no ve a la mamá como otra persona, sino como si fuera un seno, porque eso es lo que llega en contacto con él y lo alimenta, o se lo niega, o le da calor o no le da calor. Y mientras vamos creciendo se van integrando más elementos a nuestra percepción de la realidad. Fíjese, algo que, por ejemplo, podemos ir viendo cómo se va haciendo a un nivel como cada vez más grande. No sé si usted se ha puesto a conceptualizar la idea de que literalmente estamos en una piedra que va volando por el espacio, girando a velocidades astronómicas, alrededor de una estrella que está generando explosiones nucleares constantemente. O sea, son cosas que a veces nos rebasan, que las estrellas que vemos en el cielo son soles como el nuestro, pero que están a millones de años luz de distancia y que seguramente muchos de ellos ya no existen porque hasta ahorita nos llegó la luz, pero están tan lejos que ya explotaron y no existen en su lugar en donde están. Y nosotros lo que vemos fue la explosión que apenas va llegando como si fueran tantos años para atrás. Son cosas realmente densas de entender en nuestro entorno, que si se fija, de adultos nos cuesta trabajo. Es más,
Piense, ¿cuántos son 1,000 billones de pesos o de dólares o lo que usted tiene? Ni siquiera es como que podamos conceptualizar a veces esas cantidades tan grandes. Nuestro cerebro no da para tanto. Y esto es lo que estamos viendo en la situación de la mitomanía. Ahí como un pequeño paréntesis cultural de cómo es que estas cosas se van revolviendo, porque ese es el meollo del asunto, que para una persona que esté en una situación así de psicosis, esas líneas no están bien establecidas y por lo tanto se vive todo como posible y como real y como que mis pensamientos y mis deseos están alterando el universo. Y esto, fíjese, es una cosa que si seguimos rascándole, por ejemplo, por ahí me venían unas preguntas sobre la brujería. En algún momento vamos a hablar de eso porque pues da para seguir hablando de este tipo de pensamientos mágicos. Pero no sé si usted recuerde que hace algunos años se hizo como muy, muy de moda o se hizo una tendencia, una película que se llamaba El Secreto. Que bueno, sabe lo que sonó en el consultorio por todas las personas que les generó un desequilibrio todavía mayor de lo que estaban viviendo. Porque al día de hoy todavía seguimos pensando, vemos que hay personas que como vieron esa película o estaba el libro, y en ese libro lo que decían era que lo que uno pensara se hacía realidad. Fíjese, así como de Peter Pan el asunto, pero lo hicieron como medio documental y sacaron libros y termos, ¿no?, alrededor de eso. Las personas realmente que estaban en una fragilidad, como le estoy diciendo ahorita, en una posición más bien psicótica, se devastaron con esa película. Porque imagínese que nosotros lo vemos con alguien hablando como en un documental, en donde el deseo es lo que no lo creemos, ¿no? Nuestra percepción de la realidad truena, ¿no? Se nos fractura y empezamos a pensar, claro, eso es lo que yo sentía y eso es lo que sentí de niño, eso es lo que todos sentimos de niño, señor. Eso es lo que pasa, así es como nos vamos organizando. Pero que ahora nos lo digan de adultos, que yo puedo decretar que lo que yo quiero va a suceder. Fíjese nada más el abismo al que nos estamos abriendo, porque si todo lo bueno que pensamos se puede hacer realidad, pues entonces también todo lo malo. Entonces se vuelve una cuestión de persecución, en donde esas son estas ideas que van rebasando nuestra capacidad de entender lo que sucede a nuestro alrededor, porque pues imagínense, no, definitivamente no es así. Y para una persona que miente de una manera compulsiva, lo que estamos viendo es que está como saliendo a borbotones todo este tipo de contenido, todo este tipo de fantasías en donde es que van a venir por mí, o es que yo estoy manejando los hilos del gobierno y es que me están persiguiendo porque yo soy el hombre más inteligente del mundo, entonces están detrás de mis secretos y todas estas cosas. Eso es la mitomanía, es una situación de conciencia alterada en donde se miente de una manera compulsiva, sin necesidad de hacerlo. Y hay personas que tal vez están un poco más estructuradas, pero que todavía tienen esos núcleos psicóticos bastante encendidos y que tal vez van llevando una vida, tal vez no tan folclórica como se lo estoy planteando, y que muchas veces van mintiendo sin necesidad. ¿Qué hiciste? Ah, salí con mi familia y nos la pasamos en la casa. Y me dice, ¿por qué dijo eso? Oye, ¿a dónde fuiste de vacaciones? Ah, a Europa. ¿Y qué tal estuvo? ¿Sacaste fotos? No fue Europa el hombre, no, ni la mujer. ¿Por qué dijo eso? Porque se está intentando compensar lo que estamos sintiendo, la falta, ¿no? Como yo diría, bueno, pues es que cómo decir que me quedé en mi casa. Y se dice de una manera compulsiva, pero la persona se da cuenta. Y la persona, que ya no le sigue rascando, es porque lo hice sin querer. Es como ciertas personas que también nos vamos a poner, si se fija, en el término de mitomanía, ese es el asunto. La manía, al final, es lo compulsivo de las circunstancias. Es mito de mentiras, manía de lo compulsivo. Y también nos vamos a topar con que en esas clasificaciones medio victorianas también está la cleptomanía, que son las personas que roban de manera compulsiva. Son personas que, teniendo el dinero, haciendo todas estas cosas, de repente se guardan la caja de Kleenex. De repente toman algo que no es suyo y llegan a la casa y lo ven y medio se avergüenzan, pero saben que lo tomaron, porque es una cuestión compulsiva. Esto lo podemos ir jalando hacia una cuestión tal vez un poco más neurótica, pero que aún así, si se fija, tiene que ver con esas actitudes maníacas que más bien van cayendo del otro lado, ¿no? Del espectro, de lo que vamos viendo. Si bien es una compulsión, no es tanto como una cuestión obsesiva, sino algo en el que casi se pasa al acto. O sea, brincamos y hacemos algo sin darnos cuenta. No es que haya un proceso como tal, y eso es lo que va haciendo esa distinción. Esto, fíjese, nada más del puro término, cómo nos lleva a hablar de un montón de cosas que van sucediendo. Ahora vamos a pensar en esas personas que se les dice mitómanos, porque son personas que constantemente están diciendo mentiras, pero no de una manera compulsiva, sino de una manera fría y calculadora. Vamos a tomar, ahora traigo las películas aquí, finitas. Seguramente usted vio esta película de Atrápame si puedes, donde sale Tom Hanks y
y Leonardo DiCaprio me parece que era el otro, sí. En donde es una persona que se hace pasar por médico, que se hace pasar por piloto, que falsifica cheques y que después de eso acaba trabajando para el FBI porque pues, los falsificaba de una manera tan buena que les ayudó a descubrir otras personas que no eran tan hábiles como él para mentir y para decir ese tipo de cosas. Y en la película está totalmente romantizado todo lo que está sucediendo, pero si se fijan, realmente hay momentos en donde el director capta más o menos qué es lo que sucede, porque uno podría decir, oh, imagínate, era súper inteligente el hombre, porque bueno, se subió a un avión y lo manejaba, y era médico y atendía a las personas. Nada de eso sucedió realmente. Lo que sucedía era que mientras estaba fingiendo que era un médico, o que era un piloto, o que era un inversionista, hacía que las otras personas a su alrededor hicieran su trabajo. Y ahí estamos en un terreno totalmente distinto, porque eso, lo que estamos viendo, es una persona perversa. Vamos a entender por qué. Porque él sabía que estaba haciendo algo mal. Él sabía que estaba viviendo a costas de alguien más. Él sabía que él no tenía ningún conocimiento. Si fuera un mitómano de estas personas que le estaba describiendo en un principio, que están más bien cuadradas en una cuestión psicótica, al momento en el que es médico, llega a hacer cirugía y mata a alguien. Eso es lo que digo, terrible, ¿no? Así como para decirlo con una sonrisa. Pero resulta chusco porque para esa persona él es magnífico. Y claro que él es médico, ¿no? Y por supuesto que va a llegar y le va a hacer daño a alguien. Esta persona que estamos viendo en la película, que puede también pensarse como un mentiroso compulsivo, no es un mentiroso compulsivo, es un manipulador, es una persona con una estructuración psicopática entera, ¿no? Así como de manual, que lo que está haciendo es que él sabe que no puede y hace que los demás lo hagan por él. Y él está robando, está falsificando, está impersonando a alguien. Es como un conman, que le dicen en Estados Unidos. Es una persona que se dedica a hacer fraudes. Estas personas que de repente hablan al teléfono y, ay, abuelita, me están lastimando. Y lo único que es sacarnos dinero, haga de cuenta, pero pues un poquito más, como con más imaginación. Eso es lo que vamos viendo. Y esto, ¿por qué sale a colación? Porque vamos a encontrarnos con un montón de personas, porque esto es algo en serio sorprendente. Si sacamos nuestros lentecitos de psicopatología y nos ponemos a ver el mundo a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de personas que hay que están estructuradas de esa manera. Es escalofriante realmente. Y esto hace que estemos mucho más expuestos a este tipo de trato con la gente. Estos son el tipo de personas que decimos, es que mi marido es un mitómano. ¿Por qué es un mitómano? Porque tiene 3 familias y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo le hizo de entrada? Pero si se fija, es toda la intención de que no se conozcan, de irse de viaje a un lado, de desviar cuentas, de utilizar identidades distintas, pero la persona lo sabe. No es que sea una cuestión compulsiva. No está pasando a ningún acto. Está planeando eso para beneficiarse de esto. Y pueden haber un montón de cosas atrás de eso, que pues, evidentemente van para la historia de cualquier persona, pero ya de repente esta persona, es que me estaba engañando con alguien, con mi mejor amigo, con mi mejor amiga. ¿Es un mitómano? No, es una persona súper perversa. Y como se lo he mencionado en otras circunstancias, esto, si bien lo podemos apuntar, nos vamos a topar con un montón de gente que nos va a querer fastidiar, porque esa es su manera de sobrevivir. Si se fijan, también ahí hay una idea fantástica totalmente de que son personas súper inteligentes. Una persona súper inteligente no se hace 3 familias, porque imagínese nada más lo que tiene que trabajar para empezar, ¿no? Imagínese en el riesgo en el que se está de que nos demanden, de que nos odien, de que seamos el villano de la película. No es una decisión inteligente. Una persona que roba, que fraudea a los demás, no es una persona inteligente. Una persona inteligente es alguien que encuentra un camino que le permita mantenerse a salvo para tener un disfrute. El robar no nos mantiene a salvo, nunca. Nunca es la opción. ¿Por qué? Porque alguien se va a molestar con nosotros y nos va a querer hacer daño. Si de por sí, a veces haciendo las cosas bien, podemos ver que hay personas que nos van a querer fastidiar simplemente por tener algo, ahora imagínese robando. Por eso es que vemos que todas estas personas del crimen organizado tienen una expectativa de vida muy corta. ¿Por qué? Porque están rodeados de personas que están igual y se matan entre ellos y pues nos alcanza la selección natural. Pero no es alguien inteligente. Son personas que en esa, ¿cómo podríamos decir?, precariedad, no pueden desarrollar herramientas de tal manera que se mantengan seguros.
y están haciendo todo esto alrededor de la mentira. Y lo que resulta es que las mentiras siempre salen a luz, siempre salen a flote. No hay, es como querer como transformar la realidad a chaleco, así como estirar algún pedacito, tarde o temprano se regresa a su lugar y brinca todo encima de nosotros. No se puede mantener las mentiras. Entonces, no es ni siquiera un rasgo de una persona inteligente. Lo único es que a veces, pues, con todo y lo brutos que están, resultamos estar más brutos nosotros, ¿no? Pero no es algo como para vanagloriarse, ¿no? Oh, mira qué persona tan inteligente. Pues creo que no. Una persona inteligente hubiera, si por ejemplo, si regresamos a esa película, una persona inteligente hubiera tenido la capacidad de ser médico, de ser aviador y de ser inversionista sin estar fingiendo. ¿Por qué? Pues porque tiene una capacidad intelectual increíble, ¿no? Es una eminencia, pero alguien que lo finge no tiene nada de listo. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos acomodados socialmente como para dejarnos estafar, que esto lo hemos hablado en otros momentos, pero de esta manera espero que se vaya entendiendo un poquito más qué es lo que va pasando cuando alguien nos miente. No es que sea una enfermedad de esa persona. Podríamos decir psicopatológicamente, claro, pues una estructuración perversa pues también es una psicopatología, pero es una de esas cosas que no se quitan, ¿no? Si de por sí la cuestión de la enfermedad, como ya se lo he platicado muchas veces, no es así como que nos tallemos y se nos quite. Esto es algo en donde nos dejamos estructurados y que simplemente así es como se aprende a vivir. Una persona perversa, una persona de este tipo, no va a encontrar otro camino porque ya llegó así a cuajarse a su adultez y le va a parecer en sí, los perversos cuando los escuchamos hablar, es como que ellos piensan que todos los demás somos unos tontos y que no hemos descubierto que se puede uno brincar todas las leyes si quiere, que nadie nos va a obligar y que podemos sobornar mientras tengamos el dinero, y ellos se piensan como que son unas mentes maestras, pero es un changuito que le dimos una herramienta y que no sabe cómo manejarse realmente en el mundo. Es una persona que no tiene esa capacidad y por lo tanto tampoco tiene la capacidad de hacer un insight, de darse cuenta de que está lastimando a los demás y se está poniendo en riesgo, porque él se piensa más inteligente, pero la verdad es que no es así. Siempre salimos raspados o en el afecto o en nuestra salud física. Entonces, eso como un precedente para entender un poquito más qué es lo que pasa con esto de la mitomanía. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado. Es un contenido que nos dio para hablar de un montón de cosas y que de repente, yo veo que de repente se puso a hablar de un montón de cosas. Oiga, es una reflexión, no es una clase. Si quieres saber el término específico, búsquelo en Wikipedia. Estamos acá para reflexionar, para hacer un diálogo entre usted y yo. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.